Curso de estadística inferencial. Distribuciones de probabilidad multivariante. Ahora veremos los temas de probabilidad marginal, probabilidad, distribuciones de probabilidad marginal y probabilidad condicional. ¿Cómo se define la probabilidad, la distribución de probabilidad marginal? Si tengo yo dos variables aleatorias discretas conjuntas que tienen función de probabilidad P, Y1 y Y2, entonces la función de distribución marginal de Y1 y Y2 respectivamente está dada por la sumatoria, la probabilidad marginal de la variable Y1 para un valor dado de la misma variable es la suma a todos el espacio muestra de la variable Y2 de la función de la distribución de probabilidad conjunta. Si yo quiero la probabilidad marginal de la variable Y2 para un valor dado de Y2, es la suma para todo el espacio muestra de la variable Y1 de la función de la distribución de probabilidad de Y1, Y2. Ejemplo, de un grupo de 3 republicanos, 2 demócratas y 1 independiente, se va a seleccionar aleatoriamente un comité de 2 personas. Denotemos con Y1 el número de republicanos y con Y2 el número de demócratas del comité. Encuentre la función de probabilidad conjunta de las variables Y1 y Y2 y luego encuentre la función de probabilidad marginal de Y1. La solución. Primero definamos un evento, ya sabemos que lo podemos definir de diferentes maneras. Supongamos que sea el evento IJ, en donde I representa el número de republicanos en el comité y J el número de demócratas en el comité. Los valores posibles que pueden tener las variables I y J son 0, 1 y 2, pero al determinar el espacio muestra sabemos que algunos de estos no son totalmente improbables, tienen probabilidad 0, por ejemplo, pues no existe aunque I y J pueden tomar el valor de 0,0, pero dado que hay un solo demócrata, un solo independiente, entonces forzosamente tendrá que haber un republicano o un demócrata. Así que por ejemplo, otros ejemplos es que, bueno, I y J no pueden sumar más de 2. También tiene probabilidad 0 estos. Así que estos eventos tienen probabilidades diferentes, no son equiprobables. Por lo tanto, tendremos que obtener la probabilidad de aquellos que no son 0 de alguna otra manera. Obtengamos esta probabilidad conjunta y llenémosla aquí. Ya sabemos que algunos son 0, los podríamos llenar primeramente. Bueno, sabemos de la definición que la probabilidad conjunta, la distribución de probabilidad conjunta viene dada por la probabilidad de que Y1 valga un valor Y1 y Y2 tome el valor de Y2 a todo el espacio muestra. Los datos son que hay 6 personas, el comité debe estar formado solamente por 2. De las 6 personas, 3 son republicanos, 2 son demócratas y 1 es independiente. Así que la distribución de probabilidad va a quedar determinada de acuerdo a la probabilidad por el método de las casillas, de la forma de elegir Y1 republicanos del conjunto de 3 multiplicado por el número de posibilidades que tenemos para elegir Y2 demócratas del conjunto de 2 y el resto, que sería 2 menos Y1 más Y2, sería para formas de determinar el número de independientes del conjunto de 1. D divididos, claro, entre el número de combinaciones posibles, que es 2 personas, la forma de elegir 2 personas de 6 que hay. Así que para
un 1,0 sería, y 1,1, 0,1, 0,2 y 0,2, 2,0 y 0,2 serían las únicas distintos de ceros que tenemos como valores de probabilidad del espacio muestra. Sustituyendo en la fórmula me quedaría 1, el binomial de 3, 1, de 2, 0 y de 1, 1, y el binomial de 6, 2 es 15. Así que tenemos 3, 1 que vale 3, 2, 0 que vale 1, 1, 1 que vale 1, así que me queda 3 sobre 15. La probabilidad pues de que y1 valga 1 y y2 valga 0 es 3 quinceavos. La probabilidad de que ambos valgan 1 es el binomial de 3, 1, 2, 1 y 1, 0. El primer binomial es 3, el segundo es 2, así que me da 6, el tercero es 1, 6 quinceavos. Para la probabilidad de que y1 sea 0 y y2 sea 1 es el binomial de 3, 0 que vale 1, 2, 1 que vale 2 y 1, 1 que vale 1, me queda 2 sobre 15. Y la probabilidad de 2,0 sería la binomial de 3, 2 que vale 3, 2, 0 que vale 1 y 1, 0 que vale 1, me queda 3 quinceavos. Y la probabilidad de 0,2, el binomial de 3, 0, 2, 2 y 1, 0, me quedaría, este es 1 y este es 1, 1 sobre 15. Así que estos son los únicos distintos de 0, ya podemos llenar nuestra tabla de doble entrada, y1 y y2 en las filas y en las columnas de esta tabla. Me quedaría 0, 3 quinceavos y 3 quintos para la primera fila, la segunda fila 2 quinceavos, 6 quinceavos y 0 quinceavos para la segunda, 1 quinceavo y 0 para la tercera fila. Así, nosotros podemos obtener la probabilidad marginal para la variable y1 sumando las columnas para y1 igual a 0, para y1 igual a 1 y para y1 igual a 2. Y me quedan respectivamente 3 quinceavos, 9 quinceavos y 2 y 3 quinceavos. Y ya tenemos entonces la probabilidad marginal de la variable y1 para los valores de y1. La probabilidad marginal para la variable y2 para los valores de y2 sería la suma de las filas para y2 igual a 0, la segunda fila para y2 igual a 1 y para la tercera fila y2 igual a 2. Así que me queda 6 quinceavos en la primera, 8 quinceavos en la segunda y 1 quinceavo en la tercera. Observe que la suma de toda la distribución a todo el espacio muestra es siempre 1. La suma de las probabilidades marginales para una variable también es 1 o para la otra variable también es 1. Siempre debe ser así. Y ya tenemos entonces la probabilidad marginal para la variable y2 para los valores determinados de y2 en cada uno de los casos de todo el espacio muestra. También podemos definir, obviamente, la distribución de probabilidad marginal para variables continuas, sean y1 y y2 variables aleatorias continuas conjuntas con función de densidad conjunta f, entonces la función de densidad marginal de y1 y y2 respectivamente están dadas claramente como lo dijimos alguna vez. Bueno, la función, la marginal de f1 de y1, pero ahora con integrales, la integral a todo el espacio muestra de la función de densidad de y1 y y2 con respecto a y2. Y la función de densidad marginal de la variable y2 para un valor y2 es la integral a todo el espacio muestra de la variable y1 de la función de densidad. Un ejemplo ahora para la función, para las variables continuas, para la función de densidad. Sea la función de densidad dada por la función 2y1 en el rectángulo de y1 de 0 a 1 y de y2 igual a 1. Grafiquemos la función de densidad y luego encontremos las funciones de densidad marginal para ambas variables, y1 y y2. Bien, podemos observar que dado que
la función de densidad no es uniforme, va aumentando de acuerdo a el valor de Y2, es este rectángulo, es este prisma, recostado sobre uno de sus costados, lo podríamos visualizar ahí, es este prisma que está aquí. Observemos cómo la variable y1, mapea sobre un rectángulo que va creciendo de manera lineal, que va aumentando de manera lineal. Esta sería la variable y1. En tanto que la variable y2 mapea la región en un rectángulo de manera uniforme, en un triángulo de manera uniforme. Observe el mapeo de esta. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ese sería nuestra función. Aquí la tenemos también, pero claro, ya no con animación. Aquí estaría otra vez. Es este prisma, la región que podríamos graficar para esta función de distribución. Y claramente su integral, o sea, el volumen sombreado, es la probabilidad. La solución analítica para la función de densidad marginal, recordemos que tenemos nosotros nuestra función de densidad y de la definición de función de densidad marginal de probabilidad para la variable y1 es la integral a todo el espacio muestra de la variable y2 de la función de densidad. Sustituimos entonces la función de densidad y los límites de integración para y2, que sería de 0 a 1. Para ambos casos es igual, en este caso porque es un cuadrado. F1 de la función de densidad de la variable y1 a un valor determinado de la variable y1 va a ser la integral desde 0 a 1 de 2 veces y1, que es la función de densidad, en la variable y2. Dado que 2y1 no depende de y2, es constante para y2, entonces mi integral es simple y sencillamente y2 evaluado de 0 a 1. Y obviamente que en 1 vale 1 y en 0 vale 0, por lo tanto, la función de densidad marginal para la variable y1 es 2y1. La podemos escribir de manera completa como función seccionada, dado que nos falta integrar la otra parte que va a dar evidentemente 0 en cualquier otro punto. Bien, ahora veamos la función de probabilidad discreta condicional. Si y1 y y2 son variables aleatorias discretas conjuntas con función de probabilidad conjunta de y1 y y2 y función de probabilidad marginal de probabilidad marginal y1 de y1 y 2 de y2 y2 respectivamente, entonces la función de probabilidad discreta condicional de y1 dada y2 es la siguiente. La probabilidad de y1 dada y2 es la probabilidad de que y1 tome el valor de y1 en su definición completa y y2 toma el valor determinado y2 es la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad de la condicional o de condicionante. Y en este caso, dado que la intersección de los eventos es precisamente la distribución de probabilidad conjunta de y1 y y2 entre la probabilidad del condicionante, que en este caso es la probabilidad marginal de la variable y2 y2. De la misma manera podríamos definir la probabilidad de y2 dada y1 y nos queda casi idéntico, a diferencia que ahora la probabilidad de y2, que debe ser mayor que 0, es la probabilidad de la variable y1 dado y1. Ahora consultemos un ejemplo del video anterior y encontremos la distribución condicional de y1 dado que y2 es igual a 1 en el problema de las dos personas del comité que es demócrata y encuentre la distribución condicional para el número de republicanos seleccionados para el comité. Recordemos que tenemos esta tabla con las funciones de probabilidad conjunta y marginal
en la tabla completa, entonces la podemos utilizar. Recordemos los valores que tenía esta. Bueno, la solución. Tenemos que la probabilidad condicional de Y1 dado Y1, dado que Y2 igual a Y2, es la distribución de probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de la variable Y2 para un valor de Y2. Encontremos la distribución condicional de la variable Y1 dado que Y2 vale 1. Así, tenemos que la probabilidad de Y1 igual a 0 y Y2 igual a 1 de la probabilidad de 0,1 dado que la probabilidad de la variable Y2 cuando la variable Y2 vale 1. De la tabla vemos que la probabilidad para 0,1 es 2 quinceavos y la probabilidad marginal de Y2 en Y2 igual a 1 es 8 quinceavos, entonces me queda 2 quinceavos entre 8 quinceavos es 2 octavos, que es un cuarto. También hay que hacerlo porque tenemos que hacerlo para toda la distribución condicional. Entonces Y1 igual a 0, ahora Y1 igual a 1, entonces sería la probabilidad conjunta de 1,1, que vale 6 quinceavos entre la misma probabilidad marginal, que es 8 quinceavos, entonces me da 6 octavos, que son 3 cuartos. Y la última de Y1 igual a 2, que es el último valor para la variable Y1 del espacio muestra. Y dado que la probabilidad de 2,1 es 0, entonces la probabilidad última es 0. Y ya tenemos entonces la distribución condicional de la variable Y1, dado que Y2 es igual a 1. Definamos entonces también la función de distribución condicional de Y1, dado un Y2 igual a Y2, si tenemos una función, si se define una función de densidad conjunta distinta de 0, f de Y1 y Y2. Sabemos que la función de distribución condicional es, o va a ser, en este caso, la probabilidad acumulada condicional de Y1 hasta Y1, dado que Y2 vale Y2. Así se definirá entonces. Y la función de densidad condicional es esa función f de y que debe existir para definir la función de distribución para cualquier y2 tal que f, la función de densidad marginal de la variable y2 dado un valor de y2 no 0 y en todo caso mayor estrictamente que 0, está dada por la función de densidad conjunta entre la función de densidad marginal de Y2 de la función de densidad de la variable Y2 dada el valor de Y2. Un ejemplo. Una máquina automática expendedora de bebidas tiene una cantidad aleatoria Y2 de bebidas en existencia al principio de un día determinado y dosifica una cantidad aleatoria Y1 durante el día, con cantidades expresadas en galones. La máquina no se reabastece durante el día y en consecuencia Y1 es menor o igual a Y2. Se ha observado que Y1 y Y2 tienen una densidad conjunta, dada por la función de densidad de Y1, Y2 conjunta es un medio para 0 menor o igual a Y1, menor o igual a Y2, menor que 2, y 0 en cualquier otro punto. Esto es, los puntos Y1 y Y2 están uniformemente distribuidos en un triángulo con las fronteras determinadas. Encuentre la densidad condicional de Y1 dada Y2 igual a Y2, evalúe la probabilidad de que se venda menos de medio galón, dado que la máquina contiene 1.5 galones al empezar el día. Pues bien, comenzamos con dibujar nuestra función de densidad para este problema y como ya lo dijimos, se están distribuidos uniformemente, es decir, que a áreas iguales de esta
de esta función de densidad corresponden probabilidades iguales. Lo podemos también observar en nuestra animación de GeoGebra. Aquí está nuestra región, es este triángulo. Si queremos ver nuestra región de integración, aquí está, es el triángulo que aparece aquí abajo. Este es delimitado por las líneas azules. Esta es la región de integración para Y1 y para Y2. Aquí estaría Y1 y Y2. Sí, aquí estaría. Y dado que Y2 no puede ser ya ahí está. Bueno, si este se eleva hasta una función de densidad igual a, en este caso, a un medio. Lo podemos ver en diferentes ángulos para ver nuestra región de integración y obviamente el volumen encerrado es la probabilidad para dichos valores de Y1 y Y2. Bueno, la solución analítica, la función de densidad Y1 y Y2 igual a un medio para Y1 que, como vimos, no puede ser mayor que Y2, y Y2 está entre 0 y 2. Bien, de la definición sabemos que la función condicional de Y1 dado Y2 es la función de densidad conjunta de Y1 y Y2 entre la función de densidad marginal para la variable Y2 para el valor determinado Y2. Encontremos la densidad condicional de Y1 dado por Y2 igual a Y2, entonces lo que tenemos que hacer es obtener pues el denominador, ya que el numerador ya lo conocemos, que vale un medio. Entonces aquí evaluando por de la definición de función marginal, para la variable Y2 es la integral a todo el valor de Y1, pero los límites de integración de Y1 desde 0 hasta Y2, como se puede ver en el dominio de la función. Entonces los límites de integración es de 0 a Y2, de la función de densidad que es un medio, de la diferencial de Y1. Esto es claramente Y1, pero evaluado de 0 a Y2. Por lo tanto, en Y2 vale Y2 y en 0 vale 0, me queda Y2 sobre 2. Ya tengo el denominador que lo sustituyo en la definición de la función de densidad en la función de densidad de probabilidad conjunta condicional. Nos queda un medio que es la función de densidad conjunta entre la función de densidad marginal, que es la que acabo de obtener, Y2 sobre 2, se cancela el 1 medio con el 1 medio, me queda 1 sobre Y2. Así ya tenemos entonces la función de densidad condicional, claramente definida en el dominio para Y1 desde 0 hasta Y2. Ahora evaluemos la probabilidad de que se venda menos de medio galón, dado que la máquina contiene 1.5 galones al comenzar el día. Así que Y1 está determinado por sus límites de 0 hasta medio galón. Y Y2 es igual a 1.5. Entonces la probabilidad condicional la podemos encontrar por medio de la función de distribución condicional de Y1 igual a Y1, dado que Y2 vale Y2. Y es la probabilidad acumulada de Y1 hasta el valor de Y1, dado que Y2 vale Y2. Por otro lado, sabemos que la función de distribución de la integral para Y1 dado Y2 es la integral a todo el espacio muestra para la variable Y1 de la función de densidad condicional de Y1 dado Y2. Así por lo tanto, igualando estas dos ecuaciones, me queda que la probabilidad que ando buscando de que se venda menos de medio galón, recordemos que es una variable continua, por lo tanto la integral con el menor o con el menor igual es exactamente la misma. Es igual a Y2, perdón, dado que Y2 vale un medio,
o de que pues al comenzar el día contenía 1.5 galones. Entonces va a ser la integral de 0, sustituyendo en la definición entonces los límites de integración de 0 a 0.5, que es el espacio muestra para la variable y1, que acá está arriba, de la función de densidad condicional, que es 1 sobre y2, que calculamos en la diapositiva anterior, y hacemos esta integral. Esta integral es otra vez, como y2 no depende de y1, se considera como constante en la integral, y me queda la integral de y1, que es y1, evaluado de 0 a 1 medio, que es 1 medio. Y evaluando también que y2, sabiendo que y2 vale 1.5, entonces es 3 medios, así que se va a cancelar los medios y me va a quedar un tercio. Este es entonces la probabilidad de que se venda menos de medio galón, teniendo 1.5. También podemos ver fácilmente que si se vendiera o que si se tuviera la máquina hasta totalmente llena, es decir, 2 galones, aquí me quedaría un cuarto. Y sería un cuarto la probabilidad. Así que la probabilidad de esta venta, de que se venda menos de medio galón, se cambia apreciablemente cuando cambiamos el valor determinado de Y2.